Pero a veces estas épocas se encontraron en un momento dado varias versiones. En otro momento, solamente una versión, ¿no? De cualquier libro, un capítulo, lo que sea. Esto crea conflictos. Porque para algunos piensan que tener varias versiones de un solo versículo, por ejemplo, o sea, ¿cuál creemos, no? Pero es mejor tener varias versiones, porque de esas varias versiones se puede, a través de ciertos estudios científicos, decir cuál es el mandamiento. Manteniendo una, no puedes decir qué pasa con esa una, porque a veces somos así, muy dados a buscar, pues es la única que con esa, sí, pero ¿de qué año es? Y si va acorde con las otras cosas que vimos acá en este lado. Quiero decir que la Biblia se construyó con estos libros. Por eso vemos varias versiones, y la que tenemos en nuestras manos se construyó con sola Biblia. Entonces los escritores, los científicos, a través de la historia, han agregado cosas que se han encontrado con la novedad que se acuerdan en 1947 de Qumran, que no fueron unos, sino fueron muchos otros textos que algunos legitimaban los textos y otros los ponían en crisis, porque pues, nos presentan el capítulo 67 y 69 y 70 y 72 de Isaías. ¿Qué hacemos con eso? Y me van entendiendo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos que la Biblia no se construyó a la fácil con libros completos o capítulos completos, sino con cachitos que fueron construyendo los libros o los textos. Esto es importantísimo. Por eso, cuando vemos las versiones acá, nos parecen un montón, pero es que son versiones, algunas más pequeñas, otras más grandes, no todas son iguales. Por eso es importante que lo entendamos, porque el Antiguo Testamento, como el Nuevo, se construyeron por partes, no todos en un momento. Se encontró completo Isaías. Por eso ve que ahora se habla del Cristo Isaías, no solamente de Isaías, el otro Isaías, el Cristo Isaías. Y hay un descubrimiento allí que ya murió Sobrino Cuarto, lo que hablaba del cuarto Isaías. Aunque 4 autores de un solo libro, ¿no? Es terrible, pero es que así es el estudio científico de texto. Pero le quita legitimidad e inspiración. No, al contrario, ¿no? Nos puede dar más riqueza en ese sentido, porque es riqueza histórica. Entonces podemos entender en la historia lo que el autor verdaderamente quiso decir por los autores. Y eso es fascinante. Eso es fascinante. No le quita autoridad al texto, al contrario, lo fortalece. Por eso es importante que entendamos esta dinámica. ¿Vale? Aparte vino a confirmar esos hallazgos que, o sea, no había algunos cambios de significado, ¿no? Entonces eso es bien importante, porque de tantos años, y comparado con cualquier otro libro, que ha tenido cambios, versiones, cambios en significado, y la Biblia y no solamente cambios de significado, sino que lo ha enriquecido. Es lo que tenemos que ver, que enriquece el texto. Eso es importante. Bueno, las versiones judías, como bien lo dice aquí, quiero solamente destacar el Pentateuco samaritano. Bueno, los samaritanos siempre han sido severos y son tremendos, porque no se sienten parte de la historia de Israel, porque Israel los ha exiliado. Los ha exiliado porque piensan que los samaritanos son
pueblo pagano. ¿Por qué? Porque es una mezcla o mestizaje de los judíos con otros pueblos. Se llaman congentiles, ¿no? Entonces los samaritanos, toda la cuestión histórica del pueblo de Israel lo echa a la boca. Lo único que se queda es con la ley, con las normas, con las reglas, con el clásico descubrimiento del pueblo de Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales ellos se sienten parte, pero no del pueblo de Dios. Por eso el Pentateuco es exactamente la Torá, ¿no? Es la única parte que los han asumido de todo el mundo. Para que entendamos esto, ¿no? Las circunstancias de por qué ellos asumieron solamente el Pentateuco y no toda la vida. No se sienten parte de este pueblo. Y ese pueblo no siente parte de ellos. Por eso entendemos ahora porque Jesús, el buen samaritano, no solo el buen samaritano, pero también la mujer samaritana, es fantástica. Vamos a ver, ojalá tengan la lógica conmigo. Saborear ese texto de la mujer samaritana. Era por causa de no aceptar la cultura samaritana. Sí, los judíos no quisieron al pueblo samaritano, lo consideraban pagano, porque era una mezcla, un mestizaje entre judíos y otros pueblos, ¿no? Cualquiera. Entonces, ¿y qué nacieron de Samaria? Por supuesto. Acuérdense de Isaías, capítulo 9, ahí nos habla de Samaria, ¿no es cierto? Galilea de los gentiles y de los samaritanos. Es muy interesante toda esa parte de Isaías 9 porque nos trae a colación la actividad de Jesús también en esa zona. Y es donde Jesús nació, es donde Jesús fue conocido. Bueno, y los samaritanos, pues por lo tanto no quisieron ser parte de la historia judía, solamente asumieron las normas mosaicas o las reglas a consideración de ellos. ¿Vale? Entonces, en el próximo examen les pregunto, explícame por qué de los samaritanos. Tienes una respuesta, ¿no? ¿En qué fecha o en qué época más o menos surgió los samaritanos? Los samaritanos fueron siempre. A partir de Abraham. No, mira, Samaria siempre existió, hubo judíos samaritanos. A veces se le llamaba Samaria de una manera, a veces de otra, dependiendo del imperio que poseía Israel, ¿no? Y a toda esa zona, ¿no? Mesopotamia también. Lo que pasa es que a partir de la deportación, sí, pues es muy importante esta deportación. Se ve, he hablado mucho de ella, ¿no? De 500 ¿qué? ¿Al 500 qué?